Hola amigas, hola amigos. Bueno, gracias por estar en esta experiencia virtual. Gracias a la invitación que nos hicieron las instituciones organizadoras de este diplomado. En esta oportunidad, pues, vamos a trabajar un poco el tema de la cultura y el sexismo, o cómo es que el lenguaje sexista se vincula con la cultura y viceversa. Entonces, para eso vamos a apoyarnos en esta presentación que tenemos por acá. Comenzamos entonces. Gracias. Comenzamos con dos epígrafes. Siempre me gusta esto de los epígrafes porque nos ambientan sobre el tema que vamos a desarrollar. En este caso partimos, vamos a darle lectura a uno. La cultura posibilita a toda persona la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y mediante ella discierne valores y busca nuevas significaciones. Este es anónimo. Pero tenemos el otro. Nada entra en la lengua sin haber sido ensayado en el habla. Ferdinand de Saussure. Primero tratemos de definir, hagámonos una idea o construyamos una idea sobre qué es cultura, para poder adentrarnos en el tema. Tenemos dos definiciones que las hemos tomado directamente del DRAE. ¿Qué es el DRAE? El DRAE es el Diccionario de la Real Academia Española. Entonces, claro que podrán ustedes consultar cualquier diccionario, pero en este caso nos apoyamos en el DRAE para poder sacar dos definiciones. Una de ellas dice que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Esta definición se aplica a personas y se posee en grados. Durante mucho tiempo nuestra educación, nuestra escuela, hizo énfasis en este tipo de definición. Al hablar de cultura, se le atribuía a las personas individualmente y también se suponía o se supone todavía que se posee en grados. Así decimos, basados en esta definición, decimos, esta persona tiene bajo nivel cultural o tiene poco nivel cultural o no tiene cultura. De ahí deriva aquella famosa frase que decimos, esta persona es inculta. De esta definición. Hay que señalarlo y hay que tenerlo presente. Prácticamente esta definición ya no se utiliza, ya no se aplica. Ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de la charla por qué decimos eso. Pasemos a la segunda definición. La segunda definición nos dice, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Esta definición se aplica a colectivos, a grupos de personas, a comunidades, a municipios, a países. Es decir, se aplica a colectividades, a conglomerados. Y, a diferencia del anterior, aquí ya no se habla de niveles, de grados, sino que se habla de diferencias. Aquí se dice, este grupo presenta tales características, es diferente a este otro. Tiene diferencias culturales entre estos grupos, tienen diferencias culturales. Ya no se aplica en grados como el anterior. De ahí es que decimos, el municipio de Ayutuxtepeque, por ejemplo, la población del municipio de Ayutuxtepeque tiene diferencias culturales respecto a la población del municipio de Apopa. Es decir, aquí ya no hablamos de grados, que la población de Ayutuxtepeque tiene un mejor nivel cultural que Apopa, que la de Apopa. O la de San Salvador, la población del municipio de San Salvador tiene mejor nivel cultural que la de Ciudad Delgado, para mencionar dos casos. Aquí ya se habla de que la población de Apopa y la población de Ciudad Delgado, la población de Itutepeque, la población de San Salvador,
tienen diferencias culturales, es decir, que hay características, rasgos, costumbres, tradiciones, historia diferente, y por lo tanto las poblaciones difieren unas de otras. No vamos a decir, por lo tanto, la población de Ciudad Delgado, la población de San Salvador, tiene mejor nivel cultural que este o que este otro. Entonces, aquí esta definición es la que se viene utilizando, yo diría, de ahí del 80 para acá. Ya la gente, ya las personas y las investigaciones, los estudios universitarios ya hacen énfasis más bien en las diferencias culturales. Por eso es que ahora, cuando hablamos de cultura a nivel, desde el punto de vista antropológico, decimos, ya no decimos niveles culturales, diferencias culturales, sino que decimos las culturas de El Salvador, por ejemplo. Por decir, se emite una ley, se trabaja una ley a nivel de asamblea legislativa, a nivel de asamblea legislativa, y decimos las culturas del Departamento de La Paz, las culturas de El Salvador, las culturas de Honduras, las culturas de Nicaragua. Entonces, ¿por qué? Porque se ha concluido, ya se ha llegado a la conclusión de que en cada país, en cada territorio, hay culturas diferentes, hay diferentes culturas. De ahí también viene el concepto de culturalidad o interculturalidad, es decir, hay diferentes culturas que interactúan. Entonces, es de esta definición es que deriva todo ese enfoque, toda esa orientación que tenemos de la cultura actualmente. Hace 50 años estábamos trabajando todavía, o se manejaban bien la cultura como una cualidad o conjunto de cualidades que posee tal persona y que la hace superior o inferior a otra. Ahora eso ya no se utiliza. En nuestro trabajo, ya directamente, cuando estamos en el contexto de nuestro desempeño como facilitadores o facilitadoras de procesos de prevención de desastres y todo eso, tenemos que tomar en cuenta de que vamos a hablar de diferencias culturales de un grupo respecto a otro, pero jamás de llegar a decir que esta es la cultura de este municipio, de esta comunidad es mejor que la de aquella. Dicho esto, pasamos a la siguiente. En este caso estamos frente a una definición antropológica. Es decir, es una definición y permítanme decirles que esta definición es lo con la que yo me quedo definitivamente. ¿Por qué razón? Porque me soluciona, me resuelve, me contesta un montón de inquietudes. Primero, se dice que cultura es el conjunto de soluciones materiales y espirituales que se crean, desarrollan y transmiten a las sucesivas generaciones para la solución de problemas comunes. Toda comunidad, todo pueblo, todo municipio, todo cantón, caserío, tiene sus propios problemas. Ya dijimos que tiene problemas específicos. Un problema que puede ser, póngale, problema carencia de agua, pero las condiciones en las que se da, ya vimos, por lo general son diferentes a las de otro municipio o a las de otra población. Entonces, cada población tiene un conjunto de problemas, tiene problemas de carácter espiritual, de carácter material, así serán las respuestas que tiene que dar. Y en esas respuestas que le damos a esos problemas, sean materiales o espirituales, o si tienen materiales y no materiales, en esas respuestas que se le da, hacemos cultura. Entonces, donde sea que ustedes estén frente a cualquier problema y ustedes aplican esta definición, va a pegar, les va a dar resultados. Pongamos un ejemplo. Tenemos en una comunidad a un niño que se sienta en una esquinita de la comunidad y se pone a escribir algo, pónganle, escribe un pensamiento y lo vemos bien abstraído, trabajando, y al final escribe un texto. Pónganle que escribió: la mañana está fresca y me siento feliz. Entonces, ¿qué tipo de construcción hizo con la palabra? Vamos a decirlo de esta manera. Escribió un poema. Escribió un poema sencillo, breve, y lo escribió.
No necesitaba hacer un Rubén Darío, ¿verdad? O un Jorge Luis Borges, pero escribió un sencillo poema. Y eso que él escribió responde a un problema específico del niño. Claro que sí. El problema pudo ser que se sentía solo, que se sentía feliz y quería expresarlo. Ya el hecho de expresar un problema, ya me estoy dando solución a un problema. Y no me estoy quedando con él adentro. Entonces, al solucionar ese problema, él generó un producto. Y ese producto es un producto concreto que se llama poema. De esa manera resolvemos, esta definición no corresponde con el hecho que queremos describir. Vamos a decirlo de esta manera. Conjunto de soluciones materiales y espirituales que se crean, desarrollan y transmiten a las sucesivas generaciones. En este caso, el niño creó una solución para un problema. ¿Qué tipo de problema? Bueno, un problema espiritual. Él lo creó, lo escribe, probablemente algún día este niño llegue a ser un destacado poeta, y entonces ese poema lo transmite a las sucesivas generaciones. Viene el Ministerio de Educación y se lo publica, y entonces con las futuras generaciones llegan a conocer ese poema de ese niño que lo escribió en una esquina de la comunidad. Entonces creó cultura, solucionó un problema de carácter espiritual. O sea, ahí comprobamos de que esta definición pega. Pero veamos otro ejemplo. Hay dos comunidades separadas por un río. Imagínense, hay dos comunidades separadas por un río caudaloso. En una comunidad producen sal en grandes cantidades y en la otra comunidad producen azúcar en grandes cantidades. Pero tienen un problema, que no pueden intercambiar ese producto porque el río separa las dos comunidades. Ahí hay un problema. Entonces como decimos que la cultura es el conjunto de soluciones materiales y espirituales que se crean. Entonces vienen las comunidades y comienzan a darle una respuesta a ese problema de comunicación y construyen un puente. Ese puente es expresión de la cultura. ¿Por qué? Primero, porque fue creado para solucionar un problema. ¿Cuál era el problema? La comunicación. ¿Y la comunicación qué significa también? Bueno, significa que ya van a poder transportar el azúcar de un lugar a otro y la sal de un lugar a otro. Entonces, cuando construyen el puente, han creado cultura. Pero también ya comienzan ambas comunidades a hacer frescos, ya con azúcar, y frescos, y a preparar su comida con sal. Entonces, es decir, se da un cambio de cultura, la cultura se transforma. ¿Por qué? Porque le dieron solución a un problema que tenían que no permitía eso. Y el problema se soluciona cuando construyen el puente. ¿Qué tipo de problema era este? Problema material. Necesitaban una construcción, una infraestructura que pudiera unir las dos comunidades. Por eso es cuando vemos un puente, por ejemplo, vamos a ciertas comunidades y vemos un puente, por lo general construyen un puente de hierro sobre un puente a la par de un puente antiguo, y el puente antiguo generalmente es de madera, lo que le llamamos aquí, por lo menos en El Salvador, se le conoce como los puentes de hamacas. Entonces, ahí uno puede ver cómo la cultura cambió en determinado periodo, en determinados años, va cambiando, porque este problema fue solucionado de esta manera, de acuerdo a los materiales, de acuerdo al desarrollo tecnológico, a las herramientas y todo eso, fue cambiando hasta que se perfeccionó de alguna manera. Puede ser que dentro de 50 años ese puente de hierro sea otro tipo de puente. Puede ser que sea con rodos, que sea una especie de teleférico o algo así. Pero el problema va a estar el problema, lo van solucionando, le van dando una mejor respuesta y la cultura va cambiando. De ahí se cumple que la cultura es un conjunto de soluciones materiales. Ese puente, ese poema se transmite a las sucesivas generaciones. El poema no se puede modificar debido a los derechos de autor. Ya nadie lo puede modificar. Pero el puente sí puede ser modificado.
le pueden agregar luces para que la gente lo transite de noche, le pueden agregar hasta unas fuentes para que la gente pueda beber agua cuando va atravesándolo, le pueden agregar incluso unos cojinetes para que los niños se sienten a la orilla contemplar el río, entonces el puente puede ser modificado y entonces eso va dando el perfil de la cultura que tiene un pueblo. Es decir, en la medida que va solucionando sus problemas, va construyendo cultura. Me parece que ahí podemos ir dejando claro por qué decimos que esta definición de carácter antropológico no resuelve el problema. A cualquier problema que ustedes se lo planteen en cualquier situación, le va a pegar porque es una definición de carácter antropológica. Veamos otro ejemplo. Voy yo en el autobús y en la pasada compro un refresco, me lo dan en una botella de plástico, me siento y me lo bebo el refresco. Más adelante ya el refresco se ha terminado y tengo el depósito. Viene Jorge Vargas Méndez y se pone de pie y se acerca a la ventana y tira el envase. Fíjense bien, esa es una escena, dijéramos escena A. Veamos la escena B. Viene Jorge Vargas Méndez, compra el refresco, cuando el bus ya ha avanzado unos cuantos kilómetros, ya se lo ha terminado, pero Jorge Vargas Méndez abre su bolsón y echa el envase ahí porque espera llegar a su destino y llegando a su destino lo deposita en un basurero. Ahí tenemos ya cómo la cultura también permite darle respuestas a un problema. En el primer caso, Jorge Vargas Méndez lo tiró por la ventana, así solucionó el problema de que tenía ahí basura en sus manos. En el segundo, en el cuadro B, la escena B, Jorge Vargas Méndez lo metió en su bolsón y lo botó en un depósito adecuado para eso, en un basurero. Ahí él le dio respuesta a un problema de diferente manera. Ahí tenemos. Es decir, ¿qué resolvió Jorge Vargas Méndez? Jorge Vargas Méndez en los dos casos resolvió un problema. Y cuando lo respondió de A o B manera, creo que estaba expresando cultura. De ahí es que podemos entender cuando un niño o una niña están actuando de determinada manera, es a partir de la respuesta que le da, entonces vamos explicando cómo es su cultura y cómo difiere la cultura de un niño con respecto a una niña. Si son de comunidades diferentes, obviamente tiene que haber características distintas. Tal vez difícil de percibir, pero sí están ahí. Ahí están. ¿Por qué? Porque la cultura es el conjunto de soluciones materiales y espirituales que se crean, se desarrollan y transmiten a las sucesivas generaciones. Esta definición de cultura, bueno, y lo que hemos hablado hasta este momento, va a servirnos en las siguientes diapositivas. Pasemos a la siguiente. Entonces, a partir de lo que acabamos de hablar, amigos y amigas, concluimos que la cultura es una producción social. ¿Por qué es una producción social? Es una producción social porque la producen las personas, mujeres y hombres, niños, niñas, todas las personas hacemos cultura. ¿Por qué? Porque ya vimos que enfrentamos problemas y buscamos solucionarlos. Entonces, la cultura es una producción social. La cultura es una producción consciente. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos de manera intencionada, consciente de que queremos lograr un propósito. Queremos resolver un problema. En función de eso, pues vamos a trabajar, vamos a actuar. Incluso, no podemos ampararnos, es decir, que hice algo sin intenciones, cuando se trata de agredir a una persona, por ejemplo. Definitivamente, ahí hay una actitud consciente. ¿Ya? ¿Por qué? Todo lo que hacemos para solucionar un problema, para buscarle respuestas a un problema, todo es consciente, de manera que la cultura es una producción consciente. La cultura es una producción diferencial. ¿Por qué razón? Porque la cultura es generada por las personas a partir de su entorno, de su medio ambiente. En la zona costera,
la base alimentaria de la población de la zona costera está en los mariscos, en los productos que extraen del mar, por ejemplo. Pero si nos vamos a la zona del norte del territorio, dijéramos, o a las partes montañosas, altas, alejadas de la costa, o sea que estemos hablando de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Entonces, si nos vamos, ahí vamos a encontrar que la base alimentaria de las personas tiene otros elementos, otros ingredientes. ¿Ves? A partir del entorno es que vamos solucionando problemas y por lo tanto la cultura tiende a ser diferente. La cultura por eso es diferente de un lugar a otro, de un municipio a otro. Aun por muy pegados que estén los municipios, siempre vamos a encontrar diferencias. Claro, si sabemos observar, si vamos a investigar, vamos a encontrar diferencias y vamos a caer en la cuenta que aquello que teníamos, que idea de que todas las personas somos iguales porque vivimos en un solo territorio, pues vamos a caer en la cuenta de que no es cierto, de que ahí están las diferencias. Entonces, concluyendo, la cultura es una producción diferencial, no hay culturas iguales. Por esa razón, y vamos a repetirlo, hablamos de culturas, las culturas que hay en el territorio, ya sea en el territorio salvadoreño, en el territorio guatemalteco, en el territorio hondureño, en el territorio nicaragüense, costarricense, hay culturas, aún en un mismo departamento, en una misma provincia, tenemos que hablar de las culturas, porque de un pueblo a otro, de una comunidad a otra, hay diferencias culturales. Y finalmente la cultura es una producción inacabada. ¿Por qué razón? Porque la cultura siempre es creada a partir de la búsqueda de soluciones a los problemas. Entonces, una generación puede dejar resuelto el problema del puente y lo construyó de madera. Pero 25, 50 años después, la gente encuentra materiales más resistentes y entonces ese puente es creado con distintos materiales, con nueva tecnología y entonces eso también cambia la cultura. Por eso decimos, bueno, el centro histórico de tal municipio y vamos al centro histórico y generalmente el centro histórico son construcciones de décadas o centurias atrás. ¿Por qué razón? Porque tenemos la otra fase, la fase moderna, la fase contemporánea, la etapa contemporánea, y entonces siempre la cultura es una producción inacabada. Nunca dejamos de construir cultura, nunca dejamos de hacer cultura. Y hay que aclarar esto y hay que tenerlo presente. ¿El lenguaje es parte de la cultura? Claro que sí. Lo vamos a ver enseguida, pero quería señalarlo. Entonces, el cómo hablamos, cómo nos comunicamos, también debe ser considerado o debe pasarse por el tamiz de estos tres aspectos que estamos señalando. El lenguaje, para decirlo, el lenguaje es una producción inacabada. Correcto, el lenguaje es una producción inacabada. Siempre estamos creando vocablos, siempre estamos cambiándole el significado a las palabras. Entonces, con esto quiero hacer el contacto, hacer la vinculación con el tema que nos trae en esta oportunidad, que es el lenguaje sexista, pero necesitábamos hacer una introducción, ¿ya? Y ver cómo el lenguaje es un componente de la cultura. Concluyamos con esto, la cultura es una producción inacabada. ¿Por qué razón? Porque siempre la estamos mejorando, cambiando. Aquí estoy ya. Aunque todas las personas manejamos una definición o una idea de qué es lenguaje, aquí estamos hemos recogido algunas, por lo menos una idea. Y ustedes pueden encontrar otras en diccionarios, en estudios específicos sobre lingüística, etcétera. Pero nos vamos a quedar con esta y ustedes por su propia cuenta pueden investigar que otras definiciones y hacer las comparaciones, pero al final de cuentas vamos a llegar a lo mismo. En este caso decimos que lenguaje es todo sistema de signos orales o escritos, e incluso corporales, que sirve a una comunidad para expresar y comunicar ideas y sentimientos. Es decir, es todo cuanto procede de la conciencia.
Fíjense bien, es todo cuanto procede de la conciencia. Porque lo que yo estoy expresando ha pasado en segundos o milésimas de segundo antes, ha pasado por mi conciencia, por mi cerebro. Es decir, todo lo que yo pienso, siento, emociones, ideas, cuando yo lo expreso, ya, entonces, por eso hay autores que dicen que la escritura es la fijación del pensamiento, porque cuando uno ya lo escribe, ya lo deja fijo para la eterna memoria. Entonces, ¿y qué estoy dejando fijo? Un pensamiento, puede ser un poema, un cuento, una novela, un análisis. Entonces, pero volvamos a la definición del lenguaje. No nos emocionemos. Yo me emociono no estoy con este tema. Dice que es todo sistema de signos orales o escritos, e incluso corporales, que sirva a una comunidad para expresar y comunicar ideas y sentimientos. Es decir, es todo cuanto procede de la conciencia. Fíjense bien, es oral cuando lo hacemos de manera verbal y platicamos, conversamos, cuando estamos con las amistades en algún lugar, y escrito cuando decidimos escribir. Pero también dice que también incluso son signos corporales. ¿Por qué razón? Porque si le digo yo a una niña, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y me hace así, me está indicando algo. Incluso si yo veo a alguien y le digo, ellos sabrán qué significa. ¿Ya? Incluso algunos gestos que suenan un poquito incómodos, no los voy a hacer, ahí ustedes los hacen y se los imaginan, o se los imaginan por lo menos. Entonces, si a mí alguien me pregunta algo y le hago, estoy comunicando algo. Si alguien me dice, ¿y qué pasó? ¿Ya te vas? Le digo, ¿y por qué te vas ya? Le estoy diciendo, estoy comunicando algo. Entonces, también con el cuerpo comunicamos. Y como decíamos, que son signos, es comunicación. Fíjese que también con el cuerpo puedo comunicar sentimientos, ideas sexistas, que ya lo vamos a ver en otro momento. Pero dejémoslo ahí. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del lenguaje? La comunicación. De ahí que cuando decimos que las personas nos comunicamos, es decir, es porque estamos usando el lenguaje en cualquiera de sus formas. Nos comunicamos. Pero ¿qué es comunicar? Es cuando dos personas o más establecen vínculos, intercambian ideas, sentimientos y emociones. Por ejemplo, si el respeto, por ejemplo, que es una idea, es un valor, es una actitud que yo expreso, entonces también cuando la comunico, también ahí lo estoy dejando registrado, ¿ya? Y entonces decimos, las personas se comunican, pero también podemos comunicar sentimientos, dijéramos, no aceptables, como el odio, ¿ya? Pero que ahí están en la persona. ¿Qué es lo que hago con el lenguaje? Simplemente les pongo un vestidito o una camisa o una blusa y entonces los doy a conocer, los exteriorizo. Cuando yo hablo, cuando yo hago un gesto, entonces estoy comunicando, le estoy poniendo ropaje a mis sentimientos, emociones y ideas. Es decir, me estoy comunicando. Por tanto, dice el siguiente párrafo, para que haya comunicación se requiere de cierta convención lingüística, o sea que el lenguaje tenga más o menos la misma forma y significado en determinada comunidad. Hay gestos, por ejemplo, que en nuestro país o a nivel de Centroamérica son bastante conocidos y significan lo mismo. Hay palabras que no significan lo mismo. Entonces, por ejemplo, El Salvador, patojo ya no se usa, ha quedado en desuso. Patojo se refería a una persona que tenía ciertos problemas para caminar, para desplazarse. En Guatemala, patojo es para un niño. ¿Ya? Voy a decirlo de esta manera, que es un caso clásico para mí. Si yo digo en Ecuador, fíjense que necesito pisto, fíjense bien, yo necesito pisto, probablemente la gente me vea mal, se incomode conmigo, se moleste conmigo.
Pero si yo digo a un grupo de amigos y amigas, como así que necesito pisto, es probable que él me diga, ¿y cuánto necesitas? Entonces, ¿por qué razón se da eso? Porque en Ecuador, pisto significa sexo. En El Salvador, pisto significa dinero. Y así nos encontramos con una serie de palabras. A eso alude este párrafo que dice, para que haya comunicación se requiere cierta convención lingüística. O sea, que cierta comunidad convenga en aceptar, ¿ya?, más o menos un lenguaje uniforme. Son un conjunto de palabras que tienen más o menos el mismo significado en determinado territorio. Así es que vamos a comunicarnos, ¿ya? Entonces, pero si viene alguien que no o llega alguien que no pertenece a ese territorio y utiliza una palabra porque la utiliza en su territorio, entonces ahí se dan problemas de comunicación. Entonces ahí ya no nos estamos comunicando, porque estamos comunicando diferentes sentimientos, ideas o emociones. Por eso es que dice que el lenguaje para que tenga más o menos, que tenga más o menos la misma forma y significado de determinada comunidad. En nuestro país, por ejemplo, en San Miguel, y me gusta utilizar este ejemplo porque rápido caemos en la cuenta de que estamos hablando. En San Miguel uno dice, me presta una paila, y en ese momento rápido le llevan a uno un guacalón así. Pero si yo digo, si viene una persona migueleña a San Salvador, por ejemplo, y nos dice, présteme la paila, pero lo que quiere es un guacalón. Aquí lo que le van a dar es un patito pequeño de esos. Ahí vemos la diferencia. Lo que no quiere decir que la persona migueleña no se pueda comunicar con una persona de San Salvador. ¿Sí? Ahí es donde se cumple esto, que más o menos tenemos cierto registro que lo compartimos en los 21.000 kilómetros cuadrados de El Salvador. Pero eso no significa que no haya diferencias de carácter lingüístico. En la zona por ejemplo, de Quesaltepeque está prácticamente colinda con Apopa. Pero solamente en Quesaltepeque encontré, cuando andábamos haciendo una investigación sobre cómo hablamos en El Salvador, solo en Quesaltepeque encontré que se utilizaba la palabra pillo o pilla. Este bicho es un gran pillo. Se lleva las cosas y ya no las trae. O esta bicha es una lampilla. Y pregunté a la gente y toda la comunidad lo utilizaba. Y tenía significado esa palabra. Pero abordaba la 109 y me quedaba en la gasolinera de envío para Popa y comenzaba a caminar a Popa a visitar unas amistades. Ahí les preguntaba, ¿y ustedes conocen esta palabra? ¿La usan? Ya no la conocen. Y están tan cerca los municipios. Entonces, ahí volvemos a lo que señalábamos anteriormente. De un territorio a otro hay diferencias significativas. Claro, necesitamos convivir con las comunidades para irlas identificando. Yo llevo de visita una vez al mes, una vez cada 15 días, o cuando se muere un burro. Entonces, claro que no voy a notar esas diferencias, no voy a poder registrarlas. Sobre todo si llego a una comunidad, a una familia X, o a unas familias, visito varios hogares, varias familias, y cuando la gente tiene visitas se comporta de una manera más o menos estándar. Como decimos, no habla con su lenguaje con el que habla cotidianamente cuando son las personas que pertenecen a ese núcleo familiar. Ok, vamos a darle paso a la siguiente. Entonces estamos llegando ya a un punto de encuentro. Perdón. Tenemos que llegar a la conclusión de que la cultura está estrechamente vinculada con el lenguaje y viceversa, que el lenguaje está estrechamente vinculado con la cultura. Por eso entre el lenguaje y la cultura hay una relación de causa y efecto, que es lo que nos dice el primer texto. El lenguaje es efecto y es causa de la cultura humana. ¿Por qué ese efecto? Vamos a hablar del lenguaje, porque es el resultado de un largo proceso de evolución y desarrollo cultural. El lenguaje viene de los fenicios, cuando los fenicios comienzan a inventar
la palabra escrita, la palabra, cuando la palabra hablada va agarrando forma gráfica. Entonces, y ese mismo desarrollo del lenguaje también va expresando el desarrollo de la cultura. Entonces, por eso también el lenguaje es causa, porque es la facultad esencial, es una facultad que tiene la especie humana para desarrollarse, para comunicarse, y en esa comunicación es que va haciendo la cultura, se va dando la cultura. Para construir un puente, por ejemplo, se necesitan de varias personas con diferentes habilidades o con diferentes fuerzas, diferentes recursos para poder contribuir a hacer un puente. Entonces ahí se va dando, ¿y qué facilita esa comunicación, ese trabajo colectivo? Pues el lenguaje. Entonces el lenguaje es causa y efecto. No podemos separar a una persona de decir, la cultura está vinculada del lenguaje en una persona. No. La cultura y el lenguaje son indisolubles, son inseparables. En cualquier país, váyase a cualquier país, sea usted nicaragüense, sea usted hondureña, sea usted salvadoreña, costarricense, guatemalteca, váyase a cualquier país a un punto distante, opuesto, y comience a hablar, y entonces la gente va a comenzar a identificarla primero porque habla y cómo habla. El lenguaje es, como diríamos, es una expresión identitaria de las personas, ya sea por lo que por lo que se conoce como salvadoreñismos, como guatemalismos, en fin, localismos, prácticamente son localismos. Pero la verdad es que el lenguaje, cómo nos comunicamos, cómo denominamos a las cosas, cómo las llamamos, cómo lo decimos, eso nos identifica de qué territorio procedemos. Es decir, es nuestra expresión identitaria. Ajá. ¿Y qué es lo que más expresamos o qué es lo que inmediatamente expresamos a través del lenguaje cuando nos desplazamos de un territorio a otro? La comida. ¿Qué buscamos cuando vamos a otro lugar? ¿Qué buscamos? Comer, porque es una necesidad básica, fundamental de la especie humana. Entonces, también la comida es el otro elemento que nos identifica como expresión de la cultura. Váyase a Honduras, allá a la costa atlántica, y llegue a uno de esos restaurantes que están por ahí y dígale a la señora, mire, señora, disculpe, no tiene pupusas. Y se le va a caer de usted salvadoreño, ¿verdad? Les va a dar risa lo que les voy a contar. En el mercado de Guatemala, ahí por la terminal, todos las rutas de buses y todo, llega una persona y quiere comprar un suéter, porque íbamos para el lado de Quetzaltenango, y le dice, ¿cuánto vale ese suéter? Le dice la persona que le cuesta, póngale por decir una cantidad, 20 quetzales. Y entonces el amigo le dice, no lo dejen menos. Y se le queda viendo la señora y le dice, con su traje típico, la señora. Y le dice, usted viene de El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la gente de El Salvador pide rebaja. Siempre la gente de El Salvador anda regateando. Fíjense, una actitud no sirve de expresión identitaria. Una actitud, es decir, pedir rebaja. Entonces, ¿por qué razón se da esto? Porque no podemos separar lo que ha estado en segundos en la conciencia y luego lo expresamos, no lo podemos separar. Están íntimamente ligados. Es decir, no podemos separar la forma del fondo. No podemos separar la palabra de lo que la palabra significa. Es como que usted se pare en el sol y usted no puede separar la sombra que su cuerpo produce, no la puede separar. Eso solo en Hollywood se ve. Pero en la vida real no podemos. Entonces, esa es la idea. La idea es que no podemos separar la palabra, la forma del contenido, lo que expresa de las letras o los signos que tenga. Cuando ya lo traducimos y lo expresamos con la palabra, ya sea hablada o escrita,
Entonces hay un sentimiento, va una manera de ver el mundo, va una emoción, va una manera de, estamos expresando cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo la vimos, qué trato le damos. Entonces, y también eso es la cultura. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Ok, y aquí aterrizamos en algo que es bastante amplio, no lo vamos a abordar extensamente, solamente lo voy a señalar. Al final de la presentación van a encontrar una bibliografía, esperaría yo que pudieran hacerse de ese libro. En un solo libro no creo que lo encuentren, pero es decir, otro tipo de libro. Entonces, porque es bastante complejo ese tema. En Latinoamérica hablamos el español. Sabemos perfectamente de que el español llega a este continente en 1492 con el descubrimiento que se le atribuye a Cristóbal Colón. Aunque ahora en la actualidad ya hay bastantes indicios de que antes que Colón había venido otras personas, habían llegado y dejaron huella acá de que estuvieron antes. Pero bien, se reconoce a Cristóbal Colón como el descubridor de América y con Cristóbal Colón también vino el español. Pero fíjense bien, vino el español, pero no solo el español, porque acabamos de decir que no se puede separar el lenguaje de la cultura. También vino la cultura española. Manera de ver el mundo, manera de nombrar las cosas, cómo construir una vivienda, toda la cultura de España, de la península ibérica, vino con el español. Es decir, no podemos separar las dos cosas. Entonces, el español viene a América con Cristóbal Colón en 1492. Curiosamente, cuando Cristóbal Colón se hace a la mar, ese mismo año, Antonio de Nebrija le estaba presentando la primera gramática castellana a la reina Isabel. La primera gramática castellana. Es decir, que cuando Colón prepara y reúne a su tripulación, que lo habría de acompañar en su aventura, esa gente no sabía nada de gramática. Hablaban como podían. Para colmo, la mayor parte de la gente fue reclutada de la costa, de la zona costera de la península ibérica, no del centro del territorio español. Es decir, Madrid, nada de eso. Fue reclutada de la zona costera. Veían las tres carabelas allí, comienzan a reclutar a su gente, de manera que ahí había un montón de maneras de hablar, formas dialectales, que claro que se entendían entre ellos, pues, y digo entre ellos porque solo hombres venían. Entonces, esa gente es la que establece contacto con las primeras comunidades originarias de América en las Antillas. Cuando llega el 12 de octubre de 1492, y que se dice, que lo sabemos, que Rodrigo de Triana dijo tierra, por lo menos es lo que nos enseñaron. Entonces, esa gente comienza a establecer contacto con las comunidades indígenas y poco a poco van intercambiando ese universo vocabular, tanto la comunidad receptora como la comunidad invasora. Entonces van intercambiando el lenguaje y así comienza a mezclarse el español que hablamos. Pero la historia no termina ahí. Después viene el periodo de conquista. Llega Diego de Velázquez, establece un centro de conquista en Cuba, y de ahí pasan a México, y luego de México pasan al territorio guatemalteco, después de haber sometido al imperio azteca, y luego después de atravesar todo México, el sur de México, atraviesan Guatemala y finalmente llegan a El Salvador, un 23 de junio de 1524. Fíjense bien, más o menos por ahí. Entonces,
Para entonces, cuando llegan acá a El Salvador, cuando Pedro de Alvarado atraviesa el río Paz, en junio de 1524, para ser exacto, ya traía una mezcolanza de lo que le llamaban castellano en ese momento. Ya traía en su vocabulario papaya, mamey, canoa, ya traía varios vocablos de origen maya. Entonces, cuando llegan y establecen contacto con el reino de Cuscatlán, también se da otra mezcolanza. Ok, ahí les dejo la historia. Ahí les dejo la historia para no, porque esto es extenso. Quería solamente hacer la introducción a lo siguiente. Actualmente, ¿de qué lengua se forma el español entonces? Hay estudios, van a encontrar estos porcentajes, no son así tan escritos en piedra. Hay estudios que dicen que el 73% procede del latín. Algunos otros estudios van a decir que es 74, otros 72, pero por ahí anda la cosa, más o menos. El 73% procede del latín, el 17% procede del árabe, el 5% procede del griego y el 5% restante procede de otras lenguas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si pudiéramos hacer un cálculo de cuántas palabras utilizamos en el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y las pudiéramos contar, al buscar la etimología de todas esas palabras encontraríamos más o menos esos datos. Por ejemplo, cuando decimos los verbos, yo tengo, tú tienes, tienes hambre, ella tiene hambre, tengo sed, el español. Pero en el día utilizamos otras palabras, por ejemplo, decimos, tiene sal de ajo, o tiene arroz, y te vamos metiendo otras palabras que proceden de otros idiomas. También utilizamos palabras que proceden del griego y cuéntanos. Y hay un 5% que procede de otras lenguas. Y lo perdonable, pero es que es injusto. Es 5%, que el 5% dijéramos procede de las lenguas prehispánicas. Porque en el día decimos chucho, decimos chinear, chichi, chiche, y en fin, tamal, un montón de palabras que utilizamos en el día, tortilla, pupusa, que son de origen náhuatl, que proceden del náhuatl. Entonces, pero por ahí anda más o menos la cosa. Así hemos construido nuestro universo vocabulario. Pero ¿qué pasa con ese 73%? El 73% procede del latín. Cuando Roma conquista todo el territorio que llegó a conquistar, entonces le impone el latín a los pueblos. Por ejemplo, España, antes de que llegaran los romanos, era conocido como Hispania. Después pasó a Hispania, con H, y al final España. Entonces, fíjense bien, en el territorio ahora, el territorio español, ¿ya? Llegaron los romanos y ahí pusieron su lenguaje, el latín. ¿Y qué pasa con el latín? Bueno, ¿qué pasa con Roma? Roma era una cultura fundamentalmente androcéntrica y patriarcal. Es decir, eran reyes y después fueron césares los que gobernaron. Las mujeres estaban ubicadas en un segundo nivel de importancia. Entonces, toda esa relación que ahora actualmente todavía se conserva y todavía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho cambiar, esa relación de discriminación, de desigualdad, de poder que se aplica a las mujeres, con las cuales se somete también, los romanos son los padres de eso. Y toda esa herencia cultural la meten en España, se la trasladan a España con la conquista. Y ya lo vimos. Y España nos la manda vía Cristóbal Colón en 1492.
romana llega a España esa manera de ver el mundo, esa cultura androcéntrica. Y cuando cae el Imperio Romano y luego España se va construyendo como nación, ya el lenguaje ya queda ahí. De hecho, las lenguas romances, se les llama lenguas romances a aquellas lenguas que proceden del latín, aquellas que tuvieron la influencia latina, que nacen en el latín, por eso se llaman romances. Entonces, el español es una lengua romance, el portugués, el italiano, en fin, hay como 11 lenguas romances. Entonces, todas esas lenguas están permeadas, están profundamente influenciadas por un lenguaje androcéntrico que era el latín. Okay. Ahora podemos ir ya hablando de por qué tenemos un lenguaje sexista. En principio, ya vimos que el lenguaje es una expresión de la cultura, es parte de la cultura, hay una relación de interdependencia con la cultura, se mantiene una relación de interdependencia. Segundo, lo que hay que tomar en cuenta es la poderosa influencia del latín en el español y la influencia que tuvo el español en la lengua que hablamos en El Salvador. Todavía la constitución política nuestra dice que la lengua que oficial en El Salvador es la lengua es el castellano. Y dice también que el Estado está en la obligación de preservarlo y difundirlo. Dice el castellano. Cuando ni en España se habla de castellano. En España hace tiempo que superaron eso. Y ahora se le llama el español. Entonces, pero aquí todavía ha quedado eso. Hay un autor de los que más ha investigado el tema de la lengua que hablamos en El Salvador, Pedro Chofra Rivas. Hago la invitación para que se consigan los libros de Pedro Chofra. Entonces, lo pueden ubicar, lo pueden encontrar baratísimos en la DPI, en la Dirección de Publicaciones y Empleos de Secultura. Entonces, Pedro Chofra decía, día llegará en que una asamblea constituyente derogue el absurdo artículo constitucional que dice que la lengua oficial de El Salvador es el castellano, para declarar en su lugar como lengua oficial de El Salvador la lengua salvadoreña. Entonces, este servidor prefiere hablar de la lengua salvadoreña como variante del español. O si ustedes quieren, el español que hablamos en El Salvador. Entonces ya podemos ahora hacernos la idea de por qué, de dónde viene ese androcentrismo, ese sexismo en el lenguaje. Los romanos se lo pasan a los españoles hace muchos siglos, por supuesto. Y los españoles, a partir de 1492, comienzan a inocularlo en toda Latinoamérica. Entonces, también ya vimos que no se puede separar forma de contenido, que la palabra expresa un sentimiento, una idea, una emoción, una manera de ver el mundo, una manera de cómo las personas se relacionan. Toda dijéramos, una construcción cultural en el lenguaje lo expresamos. Entonces, damos por descontado que si nos preguntamos de dónde viene el sexismo en el lenguaje, bueno, ya tenemos una respuesta. Viene directamente ya de la cultura romana. Voy a agregar esto que me estaba quedando en el tintero. Recuerden ustedes que en sus conquistas, diríamos, en su expansión, el Imperio Romano también conquistó Grecia. Después de que muere Alejandro Magno, llegan los romanos y someten a Grecia. Dejan barrida a Grecia. Se llevan todo y copian todo. Copiaron la escultura, la literatura, todo. Hasta los filósofos griegos que estaban por ahí escondidos, lo agarran y se los llevan. ¿Para qué? Para que vayan a Roma a formar filósofos. Las obras de esos filósofos que conocemos, que hoy oímos
Pitágoras, todo eso. Cuando Roma llega, saquea todas las ciudades griegas y carga con toda la cultura. Con el tiempo surge aquello que que le damos en llamar o que lo conocemos como cultura grecolatina, que es una mezcla, ya cuando los romanos comienzan a producir literatura, pero hay quienes dicen que es una falsa copia o una mala copia de la literatura griega. Hay quienes así lo dicen. La literatura greco-latina, dicen, es una mala copia de la literatura griega. Y también comienzan a aparecer filósofos ya profundamente influenciados por toda la obra de los griegos que habían leído. Y los griegos eran unos grandes misóginos. Pitágoras, Platón, Aristóteles. Si ustedes buscan Aristóteles, busquen, métanse allí en su computadora de internet y busquen el misógino de Aristóteles y les va a aparecer un montón de sitios. Y ahí aparece que Aristóteles era de los misóginos más conocidos. Pero también teníamos escritores griegos. Pero ¿a qué voy? Que todo esto es copiado por los romanos. Es decir, que Roma lo que hace al copiar la cultura griega, después de conquistar Grecia, lo que hace es reforzar su androcentrismo y, por supuesto, toda esa visión de discriminación contra las mujeres. Entonces, ok, después de haber aclarado eso, sigamos con qué es sexismo. Sexismo es, dice, la creencia y actitud que tiende a privilegiar la superioridad masculina y reduce a las mujeres a un segundo plano de importancia. Esta es una definición, como tantas otras puedan encontrar ustedes en diccionarios y todo eso, en libros especializados. Por eso tenemos ahí otras definiciones. Dice, sexismo, actitud hacia las personas a partir de su pertenencia a determinado sexo biológico, en función del cual se le atribuyen diferentes características y conductas. Otra definición, práctica y actitud basadas en el trato diferenciado de las personas a partir de su sexo biológico, que privilegian lo masculino y denigran lo femenino. Más o menos es lo mismo. Entonces, a eso se le denomina sexismo. ¿Ok? Pero como hemos dicho que el sexismo ya es que el lenguaje sexista, que en el lenguaje no se pueden separar las cosas, no podemos separar fondo y contenido, o fondo y forma, no lo podemos separar. Entonces, resulta que todas las actitudes sexistas que tenemos, pensamientos sexistas, cuando hablamos, ahí lo vamos a conocer, como decimos, ahí lo inoculamos, lo expresamos, le ponemos ropa a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras emociones. ¿Y qué tipo de ropa le ponemos? Pues sexista. ¿Por qué? Porque, por lo que repito, insisto en esto, no podemos separar fondo y forma. No los podemos separar. Entonces, háganse otra vez la idea de la sombra. Pónganse bajo el sol y traten de separar la sombra del cuerpo de ustedes. No van a poder. Eso es lo que ocurre con el lenguaje. Y recuerden, lenguaje y cultura son inseparables, tienen una relación de interdependencia. Entonces la construcción, el uso de un lenguaje sexista requiere un gran esfuerzo para poderlo superar. Pero se puede superar, claro que sí, porque como expresión cultural, la cultura es cambiante, la cultura se cambia, ya lo vimos, ya se va mejorando, va cambiando, se va transformando desde la producción inacabada. Entonces, si el lenguaje es un elemento de la cultura, entonces el lenguaje también se puede cambiar. Cuesta, sí, precisamente cuesta porque está íntimamente ligado a lo que pasa por la conciencia. El lenguaje es una manera de fijar lo que tenemos en la conciencia. Ok, entonces el sexismo se expresa de diferentes maneras, pero vamos a ver hacia la carrera porque esto es como para ampliar lo que hemos estado hablando, pero ya se van a dar cuenta ustedes que la clave está en comprender que no podemos separar lenguaje y cultura, y que si la cultura es cambiante, también el lenguaje es cambiante, y que si el lenguaje resista, que predomina en nuestro medio, está así, es porque no se han hecho cosas para cambiarlo.
Ahora recuerdo que se están haciendo en los medios de comunicación, hay medios de comunicación que ya incorporan un lenguaje inclusivo, es decir, no sexista, entonces poco a poco va cambiando. Hasta 1994, por ejemplo, aquí no se sabía qué significaba el lenguaje sexista, porque en 1994 nadie se preguntaba qué era eso, ni sabían ni conocía. Era como decir que, para que lo tengan claro, o para que tengan una idea más clara, es como si en 1994 yo le dijera a usted, me preste una cora, y en 1994 me diría, ¿qué es eso? Quizás usted estaría pensando que le estoy hablando de la línea coralia, pero présteme una coralia, tampoco me entendería. Entonces, igual, en 1994, y les digo el año porque lo tengo presente, ni siquiera nos preguntábamos qué era lenguaje sexista. Pero de 1994 a 2015, vean cómo ha cambiado la cosa. Estamos hablando de casi 20 años. Entonces, en 20 años, este servidor ha visto cambios. Y espero que cada uno de ustedes también lo haya hecho. Que vean los cambios que se han dado. Que es lento el avance, sí, pero es un avance. Entonces veamos las expresiones, algunas actitudes sexistas que se expresan en el lenguaje. El doble parámetro o doble moral. Esta se cumple cuando una misma conducta o situación se evalúa distinta a partir del sexo de la persona. Vean ustedes allí, dice, si yo digo, este amigo es un callejero de primer orden, ¿qué estoy diciendo? A este amigo es un vago, es un oso de la calle. Pero si yo digo, esta amiga es una callejera, ¿ustedes qué pensarán? Que es una trabajadora del sexo, en algunos de los casos. O pueden usar diferentes definiciones. Igual si yo digo hombre público. Un hombre público es alguien que está en la palestra, que habla, que es desconocido, que... Pero si yo digo mujer pública, tiene otra connotación. Si yo digo perro, el perro, al perro nos referimos al mejor amigo de todo, el animal. Pero si yo digo perra, ya cambia. No pensamos en el animal o en la hembra del animal, sino que pensamos, le damos otra connotación a esa palabra. Y así tenemos otros ejemplos ahí, en este caso de viejo, vieja, atrevido, atrevida, suegro, suegra, soltero, es hechero o soltero. ¿Verdad? Es codiciado, es alguien que buscado. Pero si una chera soltera, entonces decimos, la dejó el tren, se quedó a vestir santos y ahí comenzamos. La connotación es diferente. Entonces en eso consiste el doble parámetro. Repito, estas actitudes, maneras de expresarnos o de explicar las relaciones se expresan en el lenguaje. Y cuando se expresan en el lenguaje, ahí tenemos el lenguaje sexista. El dicotomismo sexual se cumple cuando a hombres y mujeres se tratan como seres diametralmente opuestos y no con características semejantes. El sexo débil y el sexo fuerte. Las mujeres lloran, los hombres no. Fíjense bien, no vemos que son características similares, sino que vemos que son seres diametralmente opuestos a partir de sus características. Eso se llama dicotomismo sexual. Y eso también se expresa cuando lo expresamos en el lenguaje, en los actos del lenguaje. Entonces ahí se mezcla, ahí se mete el lenguaje sexista, porque no lo podemos separar. La segregación sexual se da cuando se asume que hay características humanas más óptimas entre hombres que entre mujeres. Eso ha dado un lugar, tan viejo es, ¿ya? Bueno, que hasta en los ejércitos, en la Primera Guerra Mundial, iban hombres, ¿ya? En ciertas ocupaciones todavía en nuestros medios. No hay curas mujeres. No hay, hablamos en este caso de cierta iglesia, ¿verdad? Entonces, no hay, por ejemplo, si ustedes van a las maquilas, la mayoría es mujer. ¿Ya? Entonces,
¿Eso qué significa? Es decir, cuando lo llevamos a los actos del lenguaje, a los hechos del lenguaje, entonces ahí fluye el lenguaje sexista. El familismo, esta es otra forma de sexismo. Se cumple cuando se piensa que el papel de la mujer dentro del grupo familiar es lo que determina su existencia. O sea, la existencia de la mujer no tiene sentido si no está vinculada con la familia. Vean ustedes, el Día de las Madres, por ejemplo, el mismo Día de las Madres es una expresión sexista. Debería desaparecer el Día de las Madres, pero pónganle ustedes a hacer desaparecer el Día de las Madres. Le aseguro que aquí hay una revuelta de primer nivel. ¿Por qué razón? Porque entonces las grandes industrias dejan de hacer su venta loca ese día. Pero volvamos al familismo. La mujer, el Día de las Madres, yo le regalo una planchita, una plancha le regalo. Madre, con todo mi corazón, pero la plancha es ¿para qué? ¿Para que planche su ropa? No, para que planche mi ropa. Le regalamos cacerolas, para que se haga su comida, no, para que haga mi comida. Y esto que estoy diciendo, fíjense, ya lo estoy volviendo un lenguaje sexista. Ya lo estoy diciendo de esa manera. Estoy expresando una relación, o cómo percibo yo una relación, ¿ya? Una actitud, y cuando yo lo expreso de una manera, ya sea oral o escrita, ahí va el lenguaje sexista. ¿Cómo lo percibimos esto? Léanse una novela. Búsquense una novela de Vargas Llosa, de García Márquez, y vean la novela, por ejemplo, en 100 años de soledad. Entonces ahí van a encontrar el familismo, pero expresado en lenguaje sexista. Y llegó la mujer, y llegó la madre y le hizo esto, y ahí comienza el escritor, ¿ya? O escritora también, a hacer uso del lenguaje sexista. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay una actitud familista en la sociedad, metida en la cultura, que cuando lo expresamos, pues, da como producto un lenguaje sexista. Ahí dirán algo para reír, ¿verdad? Fíjense de lo que estábamos haciendo alusión hace unos minutos. La sobregeneralización. Esta forma de sexismo se da cuando un estudio o análisis se basa en los hombres, pero sus conclusiones son tomadas como válidas para las mujeres, o cuando abarca a ambos sexos y se expresa en masculino. Esto lo podemos percibir bien en las noticias. Léanse los medios de comunicación impresos, escuchen con atención las radios, los noticieros de las radios, o vean los programas noticiosos de los canales de televisión. Ahí se van a dar cuenta cómo fluye el lenguaje sexista. En este caso hay unos ejemplos aquí, nos pueden ver, el 43% de los trabajadores está subempleado. Dicen el 43% de los trabajadores. ¿Será que se referían solo a hombres? No. El periódico asume de que ahí están incluidas las mujeres. El 43% de los salvadoreños se encuentra subempleado. Y ahí están dos periódicos, fíjense bien, dando la misma noticia. Y como que si la persona redactora estaba trabajando para los dos periódicos en esa fecha. Pueden ver que hasta la fecha es la misma y recogida de los periódicos. O sea que aquí ustedes van a la Biblioteca Nacional y se meten a la hemeroteca y buscan los periódicos y ahí van a encontrar esa noticia, porque no estamos inventando nada. Y otra que dice, votó el 57% de salvadoreños empadronados. O sea que en ese 57% asume la prensa que no hay mujeres. Claro que asume que ahí están adentro las mujeres. Ahí estamos haciendo uso del lenguaje sexista puro, en su expresión, sin quitarle nada. Ahí lo estamos viendo. Y eso es lo que abunda todos los días. Todos los días lo vemos en los medios de comunicación, cuando escribimos, cuando redactamos, cuando construimos una frase. Ahí va el lenguaje sexista. Estamos visibilizando a las personas del sexo femenino.
la sobreespecificidad. Se cumple cuando se presenta como propio de mujer algo que corresponde a ambos. Ejemplo, la mujer debe estar cuidando a su bebé cuando acaba de nacer o a sus hijas e hijos pequeños. Ya creemos esa idea de la mujer, ese papel de la mujer, esa construcción social que tenemos, que la aprendimos de niños, que nos enseñó la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, todas esas personas nos enseñaron, ¿verdad?, que las mujeres tienen un rol, es decir, y eso lo aprendimos. Cuando lo hablamos, cuando lo reproducimos y se lo transmitimos o lo aplicamos a la compañera, a la esposa, a la amiga, a la hermana, ahí estamos haciendo uso del lenguaje sexista. ¿Y qué quiere decir eso? Como, insisto, la idea es que usted, amigo y amiga, relacione que lo que aquí tiene en el pensamiento, cuando lo habla, ahí va el lenguaje sexista. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una manera de ver las relaciones hombre-mujer, y esas relaciones hombre-mujer están dadas por relaciones de poder y la discriminación. ¿Y esto cómo me lo quito? Es un mal que viene dijimos, desde los romanos, pasó por España, de España se vino por las Antillas, es una construcción histórico-social. Bueno, ya lo dijimos también, la cultura, recuerden, la cultura es inacabada, entonces la cultura se ha venido construyendo, y ahí ha venido el lenguaje, reproduciendo todo eso. Pero afortunadamente también sabemos que la cultura es inacabada, que la cultura es cambiante, y que si la cultura es inacabada y es cambiante, también lo es el lenguaje. Llegamos al androcentrismo. Se cumple cuando un estudio, análisis, etcétera, 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 se realiza desde la perspectiva masculina y se cree válida para toda la especie humana. Aquí se incluye el lenguaje oral y escrito. Cuando se supone que el utilizarlo en forma masculinizada, está incluida las personas de sexo femenino. Niños a recreo. Y las niñas, ¿y nosotras qué? No sé, que yo dije que salieran. Este caso que acabo de mencionar, o esto que acabo de mencionar, ha sucedido en la concreta. No es ninguna invención de este servidor. ¿Por qué? Porque ya hay niñas que dicen, bueno, miren, ¿y por qué no me dicen niñas? Son niños. Porque también las niñas están aprendiendo a través de algunos medios, a través de las campañas que hacen las organizaciones de mujeres, las organizaciones de derechos humanos. Entonces están aprendiendo que tienen que ir siendo visibilizadas, tienen que visibilizarse. Entonces decimos, el sexismo es mucho más amplio que el lenguaje sexista. No confundamos eso. El sexismo es un conjunto de actitudes, maneras de ver el mundo, las relaciones entre mujeres y hombres. Entonces, pero el lenguaje sexista se aplica directamente a la forma en cómo nos comunicamos, al uso de la palabra escrita, la hablada, y algunos gestos, porque también transmitimos sexismo con nuestros gestos. No les voy a dar ejemplos para que no los vayan a copiar. El lenguaje sexista o androcéntrico es hablar y escribir como si solo existieran hombres, discriminando, excluyendo o invisibilizando a las personas del sexo femenino. O sea, cuando hablamos, escribimos usando artículos, nombres o sustantivos, pronombres, adjetivos, etcétera, etcétera. Decimos, bien lindo vienen los niños, y las niñas no vienen lindas. Fíjense bien, ahí estamos usando sustantivos y adjetivos masculinizados. Entonces, cuidar de usar un lenguaje, de rechazar un lenguaje sexista y oponer a ese lenguaje sexista un lenguaje inclusivo, es una tarea que hay que hacerla cotidianamente. Recuerden que lo que no se usa se atrofia. Es decir, si usted aprende algo, en este caso estamos hablando de la prevención de desastres, y el diplomado ha desarrollado temas tras temas y todo eso, pero si no lo aplicamos, de nada sirve ese conocimiento. Si ese conocimiento no es aplicado a la vida concreta, en la práctica, lo más seguro es que se va a olvidar. Y por lo tanto, todo lo que se aprendió
y el tiempo que se invirtió también quedó ahí en el olvido. Entonces, en este caso, nuestro llamado es el lenguaje sexista, lo tenemos como en la piel, como en los poros, y es entendible, así fuimos formados, así fuimos formadas. Pero en la práctica cotidiana, en nuestra conversación cotidiana, entonces tenemos que ir haciendo uso de ese lenguaje inclusivo, es decir, visibilizando a las personas del sexo femenino, visibilizándolas para que se nos vaya haciendo la práctica. Pero no solo eso, también para que las personas que nos escuchan también lo vayan aprendiendo. En 1994, quiero contarles, tuve la oportunidad de estar en San José, Costa Rica, invitado por Radio Netherland Training a una capacitación como productor de radio. Hasta ese año yo no había oído nada de lenguaje inclusivo. Tampoco había cuestionado la existencia de un lenguaje sexista. Eso fue como en octubre, pónganle que fuimos, estuve como 3 semanas, algo así, cerca de un mes por allá, produciendo materiales de radio, grabando y todo eso. Y ahí nos hablaron sobre eso. Había una parte teórica, donde nos hablaban sobre los derechos humanos y todo eso. A mi regreso, trabajábamos, producíamos una revista cultural que se transmitía en cadena en este país. Ya no me pregunten o no se imaginen, ni les voy a decir el nombre. Entonces transmitía en cadena y entonces comenzamos a utilizar el lenguaje inclusivo. Comenzamos a decir amigas y amigos, gracias por estarlo sintonizando, el Paso al Guascorán, desde el río Zumpura a la costa pacífica. Pero la otra gente de radio decían, nos comenzaron a hacer burla. Y cuando nos encontrábamos nos decían, amigos, amigas, se estaban burlando. ¿Por qué? Porque no le entendían por qué decíamos amigas y amigos. Entonces mis colegas, la locutora y el locutor, comenzaron a hacer uso de ese lenguaje. Tuve que explicarles, sentarme con ellas, decirles que aquí en adelante vamos a hacer este lenguaje. Y como mi parte era trabajar los guiones, los libretos, ahí lo llevaba ya. Pero también tenía que hacerles ver por qué razón íbamos a cambiar nuestra manera tradicional. Ya veníamos produciendo 3 años radio, pero con el lenguaje sexista tradicional. Solo decíamos, buenas tardes amigos, y ahí nos íbamos. O hola amigo que nos sintoniza, o un saludo. No decíamos la amiga. Pero revisando, reflexionando, pues dijimos, bueno, miren, así que no se me vayan a saltar esta parte del guión, porque esto es importante en el guión. Con el tiempo la gente también comenzó a ver que eso obedecía a todo un compromiso con la visibilización de las mujeres o de la población femenina, y poco a poco se fue abriendo camino. A estas alturas hay un montón de radios, no voy a decir que abundan y que chivo, no, tampoco, pero sí hay varias radios, uno que otro periódico que ya lo incorporan, revistas, pero todavía el trabajo está bastante pesado, es decir, todavía faltan muchas cuadras por avanzar en materia de ir visibilizando a las personas del sexo femenino en los hechos del lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo, les decía. Esto en la práctica yo lo he visto, lo hemos visto, y obviamente ha pasado en otro país porque nos encontramos en internet con esta imagen. Esto significa que también en otros lugares también se ha dado esta experiencia. Y aquí tenemos un pensamiento que en lo personal me hace mucho reflexionar, pero que sí lo reflexionamos atrás, lo pasamos a través de un sedazo del lenguaje inclusivo, no pasa. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Si Bertolt Brecht estuviera vivo, con toda su sensibilidad humana y sus convicciones por un mundo diferente, humano, moderno, basado en los derechos humanos, etcétera, etcétera, tal vez corregiría esto, pero Bertolt Brecht ya no está. Entonces, ya no lo podemos cambiar.
Haga usted el ejercicio, cada quien ahí haga su ejercicio, ¿cómo lo dejaría? Obviamente, le aclaro, no lo puede cambiar. Si le gusta dijéramos, la idea, la glosa, ¿verdad? Le gusta, no podemos cambiarla, pero podemos hacer el ejercicio de cambiarlo y volverlo, incorporarlo o adaptarlo a un lenguaje inclusivo. Podríamos comenzar, hay hombres y mujeres que luchan un día, o hay mujeres y hombres que luchan un día y son buenos. Hay otras personas que luchan un año y son mejores, y por ahí nos vamos. La idea es que hagamos el ejercicio de cómo ya en literatura ya no lo podemos cambiar por lo que aquello de los derechos de autor, pero en las prácticas culturales, en la vida cotidiana sí podemos cambiar muchas cosas. Una obra, un trozo literario no se puede cambiar. Solo nos queda reflexionar sobre él y decir, bueno, Bertolt Brecht aquí. En El Salvador, por ejemplo, leímos a Roque Dalton, encontramos un lenguaje marcadamente sexista. Leemos, en fin, no voy a mencionar a otros autores porque van a enojarse, sobre todo si están vivos. Y escritoras también, porque las escritoras no han escapado de eso. Todavía incluso hay escritoras contemporáneas que antes están por ahí, por allá, y cuando escriben con un lenguaje sexista. Entonces, ¿por qué razón? Porque todavía no hemos reflexionado sobre eso. Todavía no se ha reflexionado las personas que manejamos el lenguaje, que trabajamos con el lenguaje, todavía no hemos hecho ninguna reflexión. Y para colmo también hay gente que se opone a que se haga uso de un lenguaje inclusivo. Hay gente que se opone y esto no les vaya a extrañar a ustedes que les digan, no, pero eso es hablar incorrecto. Eso es desdoblar el lenguaje, les van a decir. Y el desdoblamiento del español no es permitido por la Real Academia Española de la Lengua. A eso les quiero aclarar y que lo tengan presente. El lenguaje inclusivo está contemplado en leyes que están vigentes en nuestro país. Está la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Y hay otra más. Ahí hace alusión en la ley a que en el lenguaje no se debe violentar a las personas del sexo femenino. Pero no encontramos ninguna ley que diga que le van a mandar a usted a la cárcel porque está hablando un lenguaje inclusivo. O que la academia, o que la Real Academia Española, la RAE, le va a mandar un castigo firmado por el rey y la reina de España. No hay nada de eso. Sin embargo, les comento, les cuento, hay mucha reacción en nuestros medios sobre usar el lenguaje inclusivo. Entonces, pero, ¿qué hemos aprendido en esta oportunidad? Primero que la cultura es cambiante, y si la cultura es cambiante también lo es la lengua, las costumbres, las tradiciones, el arte culinario, la gastronomía también es cambiante. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. Y si las personas cambian, obviamente también cambia la cultura. Entonces, y el lenguaje no escapa de eso, también el lenguaje cambia. ¿Qué nos está diciendo el lenguaje inclusivo? Bueno, que tenemos que respetar, dice, lo que respeta los derechos humanos de las mujeres, respetar los derechos humanos de todas las personas. Y si visibilizamos a una persona, en este caso las mujeres o las personas del sexo femenino, estamos violentando sus derechos. A veces si alguien llega a la casa y hay mamá por ahí y dice, buenas noches papá, y no le va a decir buenas noches a su mamá. O buenas noches abuelita, y no le va a decir buenas noches a su abuelito. Entonces, si usted visibiliza a una de las dos personas que he mencionado, está faltando respeto. Entonces, por lo tanto, no hay ningún asilo legal para no usar, para no promover, para no utilizar, para no fomentar el uso del lenguaje inclusivo. No hay. Entonces, las personas que defienden un lenguaje tradicional, arcaico, bueno, nosotros hay personas que le llamamos puristas de la lengua, así se les conoce, como puristas de la lengua.
y que quieren, abogan porque el lenguaje se siga hablando como lo aprendieron allá por los años 20, 30, 40, 50 en la escuela, ¿verdad? En sus colegios. Bien, algunas propuestas del lenguaje sexista y del lenguaje sexista y lenguaje inclusivo. Aquí le hemos puesto alternativas, ¿verdad? Pero este es lenguaje inclusivo. En vez de decir vecinos, podemos decir vecindario. En vez de decir los lugareños, habitantes. En vez de decir esposos, cónyuges. Vinieron los esposos Martínez. O sea, que ahí estamos excluyendo a las mujeres. Alumnos, estudiantes, estudiantado incluso. Estudiantado. Ahí no estamos cometiendo, no estamos ninguneando, que es una palabra muy formal, muy legal, no estamos ninguneando a nadie. Estudiantado, ahí estamos diciendo niños y niñas. Pero si yo digo, en el caso, alumnos, ahí se lo estoy refiriendo a los niños. Ciudadanos, ciudadanía. Señores, personas. Fíjense que lo vinieron a buscar unos señores y en ese grupo iban unas señoras, unas mujeres. Pero cuando decimos eso, ya nos imaginamos que son los señores llegaron a visitar. Fíjense si yo le digo a ustedes, están tocando la puerta unos señores. Probablemente se imaginen que son señores ustedes, pero también pueden pensar que hay señores y señoras. Entonces digo, están tocando unas personas. Si yo digo, están tocando la puerta unas personas, ustedes dirán, si pueden ser mujeres y hombres, o pueden ser solo hombres, pueden ser solo mujeres. Fíjense, niño, refiramos niñez. Salvadoreños, mejor hablemos de población. ¿Recuerdan la noticia? El 43% de los salvadoreños empadronados votó. Entonces, el 43% de la población salvadoreña empadronada votó. Entonces, ahí vemos cómo funciona, en este caso, el lenguaje inclusivo. Es decir, visibiliza. Es lo que se debe buscar en los actos del lenguaje, amigos y amigas. Ok. Estas interrogantes les queda como tarea. Dice, si la cultura es cambiante y el lenguaje es una de esas expresiones, ¿es posible cambiar el lenguaje sexista por un lenguaje inclusivo o no sexista? ¿Cómo fomentar ese cambio desde la escuela? ¿Hay alguna ley que prohíbe el uso del lenguaje sexista? En este caso, ¿cómo fomentar ese cambio de la práctica social misma, desde las relaciones interpersonales? ¿Cómo lo cambiamos? Quiero decirles que nuestra experiencia nos dice que solo con el ejemplo podemos ir cambiando. Solo con el ejemplo. Lo teórico, muy bueno, pero lo teórico se queda corto si le falta la práctica. Y en este caso, el caso de los valores, el caso del lenguaje, si queremos ir cambiando a la población, a las personas, es con el ejemplo, nada más. Si usted llega a una comunidad de su trabajo, de su desempeño profesional, y usted comienza a hacer uso del lenguaje inclusivo o no sexista, entonces la gente va aprendiendo, la gente va oyendo y la gente luego va reproduciendo. Es mejor si esa práctica, esa relación, ese encuentro es frecuente, pero aún así, el señor que vino, que hablaba de niñas y niños, entonces se va a acordar y entonces va a ir aprendiendo que las niñas también deben ser visibilizadas, que las mujeres también deben ser visibilizadas. El lenguaje se aprende fundamentalmente cuando lo escuchamos, sobre todo en el español que hablamos en El Salvador. Recuerden que en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica no distinguimos entre la Z, la C y la S. No distinguimos cuando hablamos, yo digo, se rompió. ¿Quién me va a decir que antes de una P mencioné la M? Entonces, en el lenguaje se aprende, el lenguaje inclusivo se aprende hablando,
conversando. Pero si quiero estudiar gramática, y eso quiero hacer la aclaración, y si quiero estudiar cómo se escribe, ortografía, gramática, lo vamos a dejar en gramática, entonces leyendo, ¿ya? Entonces, quiero redondear de esta manera. Si queremos enseñar un cambio de actitud, si queremos cambiar la actitud de la persona, lo primero es el ejemplo. Podemos avanzar bastante por lo teórico, pero el ejemplo es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de el respeto a los derechos humanos. En este caso, el lenguaje, veámoslo como visibilizando a las personas que tradicionalmente han estado ausentes de la palabra, del lenguaje. Entonces, si lo que queremos ir cambiando a las personas, pues con el ejemplo. Si yo quiero, a eso quería hacer alusión en ese momento, que un niño o una niña desarrolle, por ejemplo, un hábito de lectura, ¿ya? Pues tendrá que verme leyendo. Si no me ve leyendo, olvídense. Si ve que yo agarro un libro y que yo ando leyendo, entonces el niño y la niña va a aprender a leer, o por lo menos va a tener curiosidad por agarrar el libro y lo va a romper, pero poco a poco va a ir leyendo. Pues lo mismo sucede con el lenguaje. La niña, el niño va a ir bien oyendo y también va a ver la actitud. Recuérdese, la actitud respalda la palabra. ¿Por qué? Porque nada, todo lo que tenemos en el cerebro, que se procesa en la conciencia, luego lo expresamos, lo verbalizamos, lo convertimos en palabras. Entonces, podemos decir también que el lenguaje oral, si lo grabamos, si aquí estamos grabando, por ejemplo, estoy fijando una manera de pensamiento. Si es escrito, si yo escribo lo que acabo de estar compartiendo con ustedes, si yo lo escribo, estoy fijando mi pensamiento. Entonces, igual, si queremos que los niños y las niñas, que las comunidades, que las mujeres, que los hombres que visitamos en las comunidades vayan cambiando su lenguaje, pues tenemos que usar un lenguaje inclusivo. Pues a eso hacía alusión y lo quiero reiterar cuando decía el ejemplo. A veces convence y es más contundente que muchas palabras. El ejemplo. En esto del lenguaje es medio caprichoso decirlo, porque si yo hablo y mi pensamiento es sexista, y pues yo lo expreso cuando hable, cuando diga cualquier cosa. Si yo me refiero a mi suegra, por ejemplo, recuerden lo que veíamos hace unos minutos en la diapositiva, si yo me refiero a mi suegra, ¿cómo yo me refiero a ella? Estoy diciendo que también tengo una relación de discriminación con respecto a las mujeres. Y por lo tanto, la palabra suegra para mí va a sonar diferente. Entonces, precisamente con eso vamos a ir cerrando, decirles que la palabra, la sombra de la palabra, o la palabra es la sombra del pensamiento, de la emoción, del sentimiento de las personas. Pues no las podemos separar y en eso hay que tener mucho cuidado. Usted puede decir, yo no, pero yo soy la persona que respeta los derechos humanos, que respeta eso. Pero cuando hablamos, ahí metemos la pata. Porque ahí nos vamos con un sexismo en el lenguaje, entonces estamos negando todo lo que decimos, que respetamos los derechos humanos, que respetamos los derechos específicos de las mujeres, en fin, cuando hablamos ahí metemos la pata. ¿Por qué? Porque en realidad se nos está saliendo lo que, para usarlo de esta manera, para decirlo de esta manera, el doctor merengue que andamos por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto del manejo del lenguaje. Es una lucha constante, diaria, que hay que hacerla. Como el lenguaje es comunicación, pues todos los días se triunfa o se pierde. Es decir, metemos la pata o no. Pero lo que va haciendo el cambio es la práctica, el ejemplo. Y ahí por ahí vamos a ir cerrando nuestra participación. Ok. Y aquí tienen la bibliografía. Yo esperaría o creo, es posible que encuentren todavía ejemplares en librerías como la librería de la Universidad de El Salvador, la librería de la UCA. No creo que en otros lugares, porque en otros ya se terminaron.
vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias por habernos soportado. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. También hemos colocado por ahí un video que se denomina creatividad. Quisiera pedirles que lo vean y que traten de identificar el lenguaje sexista en el video. Y el otro ejercicio es cómo lo dirían ustedes. Si ustedes tuvieran la posibilidad de cambiarle la locución, ¿cómo lo dirían? Entonces, les queda ese ejercicio. Igual, pues, agarren un periódico cualquiera, vean un noticiero de televisión, un noticiero de radio, si van en su vehículo, y traten de ir oyendo críticamente, viendo críticamente, leyendo críticamente. Entonces, para que puedan comprender cómo lo hacen los medios tradicionales y cómo lo haría usted desde la perspectiva del lenguaje inclusivo. Si no lee usted críticamente el texto, no lo va a poder identificar y por lo tanto vamos a seguir creyendo de que lo que está ahí así se debe decir. Pero si usted lo lee críticamente, un periódico, una revista, incluso un libro, entonces usted va a ir estableciendo la diferencia. ¿Cómo se ha escrito esto? Y cómo lo diría yo desde el lenguaje inclusivo. Muchas gracias.